Hoy vamos a continuar Today we will continue hablando de lo mismo. speaking of the same thing. Y espero que esta noche, And I hope this night, ¿cuántos estuvieron ayer aquí? how many were here yesterday? Si usted ayer no fue liberado, If you were not freed yesterday, si usted ayer no fue sanado, if you were not healed, espero que esta noche se entregue a Dios. I hope you may give yourself to God. Espero que esta noche usted pueda abrir su corazón. You may open your heart. Espero que esta noche usted pueda entender You may understand que si usted está lisiado, that if you are in need, no funciona. it is not helpful. Una persona lisiada A person who is broken, no funciona. it is not worthful. Entonces, mis amados hermanos, My brothers and sisters, el día de ayer yesterday comenzamos a hablar algo importante para nuestra vida. we spoke about something very important. Porque yo sé And I know que tenemos que crecer that we need to grow, o vamos a crecer. or we will grow. Pero una persona But a person con una herida en su corazón with an injury in their heart, o una persona lisiada or a person that is broken, no puede avanzar, cannot advance, no puede caminar, cannot walk. necesita estar sano, They need to be healed. necesita estar restaurado They need to be restored para poder caminar, to be able to walk, para poder llegar to be able to reach donde Dios tiene preparado un lugar para esa where persona. God has prepared you for that place. ¿Cuántos creen eso? How many believe that? Dios es grande. God is great. Así que este día de hoy, This day of today, vaya conmigo a Génesis capítulo 37. let's go to Genesis chapter 35. Quiero compartirle una historia I want to share a story interesante e importante very interesting para que nosotros aprendamos so we may understand que el perdón that the forgiveness es una arma is a poderosa powerful weapon para nuestras vidas, for our lives, para crecer, to grow, para avanzar. to advance. El día de ayer Yesterday, miramos la historia de Mesibofet we saw the story of y miramos Mephibosheth, que habían personas and there was people que se aprovecharon de él, that took advantage of him, como Siba y Marquir. like Seba. Se aprovecharon de él, They took advantage se of him. aprovecharon de la condición They took advantage of his que condition tenía ese hombre. that man had. Pero dentro de él But inside of him, había una sangre real. there was a blood in Era him. un príncipe. He was a prince. Su familia era real. His family was a Saúl, su abuelo, era el rey. You saw his grandfather Israel. was king of Israel. Pero él, lisiado, But he was injured no podía caminar, avanzar. and could not walk. No podía llegar donde Dios tenía preparado lo que él iba a hacer. He could not reach the place God had for him. Y por eso, mi amado hermano, And for that reason, cuando David lo llama when David calls him y lo llama al palacio, and takes him to the palace, usted tiene que poner mucha atención you en need to esto pay attention para que Mesibofet so that Mephibosheth llegara al palacio. could reach the palace. Tenía que haber perdonado a David. He needed to forgive David. Tenía que haberlo perdonado. He needed to forgive him in his heart. Porque entre comillas Because in words o en pensamientos or in thoughts de humanos, of humans, el culpable the one at fault de la muerte de su abuelo of the death of his y de su grandfather papá and his father era David. was David. Aunque Dios Even if God ya lo había desechado, had already taken him away, ya lo había desechado. he had already considered him away. Entonces Mesibofet So Mephibosheth, tuvo he had que haber perdonado a David to forgive David para entrar al palacio. to enter the palace. Y vimos todo lo que David le prometió a Mesibofet. And we saw all the promises David Y en made to him. esta noche And in this night, vamos a comenzar leyendo la escritura. we will begin reading the scripture. Y dice así la palabra de Dios. And the Bible says like this. En Génesis 37, versículo 2 dice: Genesis 37, verse 2. esta es la historia de la familia de Jacob. This is a story of Jacob. José, siendo de edad de 17 años, Joseph, a man of 17, apacentaba las ovejas con sus hermanos. was tending the flocks with his brothers. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, The sons of Bilhah and the sons of Zillah, mujeres de su padre. his father's wives. Y informaba a José a su padre la mala fama de ellos. And he brought their father a bad report about them. Mis amados hermanos, My brothers and sisters, este jovencito this young man tenía 17 años had 17 years old cuando él when he fue entrenado a una responsabilidad. was given a responsibility. Ahora hay jóvenes de 30 años y son más irresponsables que otra Now cosa. there's people of 30 years old. Pero este irresponsible. muchacho tenía 17 años But this guy has 17 years y lo old. estaban entrenando a una And they were responsabilidad, giving him a a responsibility ser pastor
de las ovejas, to be a pastor of sheep, a pastorear las ovejas to pastor the sheep de su padre. of his father. Y estaba siendo entrenado por sus hermanos. And he was being trained by his Y brothers. estaba con ellos. And he was with them. Tenía 17 años. He has 17 Y years old. Jacob lo amaba. And Jacob loved him. Y Jacob le preparó una túnica de colores a los 17 años. And Jacob prepared a tunic Y for los him. hermanos empezaron a ver eso un poco complicado And the brothers were starting to get jealous. y difícil And very de lo difficult que estaba of pasando, what was going on. de lo que estaba sucediendo, Of what was happening. de lo que Jacob estaba Of haciendo. what Jacob had done. Pero usted y yo tenemos que entender But you and I need to understand que detrás de cada cosa que Dios va a hacer that behind everything God does, viene un proceso. there is a process on the Ahora lo way. interesante que yo quiero dejarle saber en su corazón The interesting thing en este versículo in this verse es que José is that Joseph tenía 17 años. had 17 years old. Tenía 17 años. He was 17. Era un joven. He was very young. Y dice la palabra, voy rápido, mi And the amor. word says, Dice la escritura the scripture says, en el versículo 5. in verse 5, Y soñó José un sueño and Joseph had a y dream lo contó a sus hermanos. and told his brothers, Y ellos llegaron a aborrecerlo and they hated him más todavía. all the more. O sea, In other words, que cuando a José when Joseph, le entregan la túnica de they colores, give him the tunic, los hermanos se pusieron celosos. the brothers got jealous. Los hermanos se pusieron un poquito raros. The brothers got jealous. Los of him. hermanos se pusieron un poquito ahí pensando porque ¿cuánto tiempo tenemos nosotros How much time that we de estar have apacentando las ovejas to be taking care y of the sheep, todavía no nos han entregado una túnica? and yet we are yet to receive a tunic. Entonces, cuando José tiene un sueño When Joseph has a dream y le cuenta el sueño a sus hermanos, and he tells the dream to los his hermanos brothers, lo aborrecieron más the brothers hate him todavía, more. dice el versículo. The verse says, Y tú puedes entender, mis and amados hermanos, you can understand que en estos versículos en adelante, that in these verses, del verso 5 al 11, tú lo puedes leer en tu casa, no ahorita. from 5 to 11, El que baje la cabeza, me le da un cocorrón ahí, mi amor. the one who falls asleep, give him a headache. El que está a la par y baje la cabeza, dígale, el pastor dijo que no lo leas ahorita. Tell him, Pastor said not to read it right now. Léelo en tu casa. Read it at home. No, para eso mejor lo leo yo, porque vamos a tomar más tiempo. We will take more Yo time if I read it. yo quiero correr, And I want to take advantage of the time. quiero aprovechar el tiempo para ministrar. I want to minister. Entonces, mi amado hermano, My brother and sister, José Joseph, tuvo dos sueños. had 2 dreams. Y usted lo lee en esos versículos. And you read it in those Versículos verses. 5 al 11. From 5 to Usted lo 11. lee en su casa. You read it at home. El primer sueño The first dream que José tuvo, that Joseph dice had, que eran unos manojos. that he was of Y a el dream. manojo de él And the dream was, se ponía derecho, no caía. it fell. Y el manojo de los hermanos And the grain of the no brothers podía permanecer derecho. would not remain standing. Entonces los hermanos So the brothers no querían did not want escuchar ese sueño, to hear that dream. porque ellos decían Because they would say, que ahora nosotros nos vamos a postrar ante ti, we are not going to bow down to you. porque eso es lo que ellos interpretaron el sueño. Because that's what the dream meant. Y el sueño era una verdad. And the dream was true. Gloria a Dios. Glorify God. Sus hermanos le dijeron, His brother said to him, ¿acaso vendrás tú will you a come reinar sobre nosotros? to reign over us? ¿Acaso vas a venir tú a reinar sobre nosotros? Will you come to reign over Siendo un us? joven de 17 años, Being a man of 17, siendo un joven que no tiene experiencia, being a man que no that has tiene no capacidad, experience, no capability. que tú no has crecido lo que nosotros hemos avanzado, You haven't gone through y what we ahora went, tú quieres reinar sobre nosotros. and you want to reign over us. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo That's why Paul says to Timothy, que nadie menosprecie tu juventud, let no one despise your youth, pero para que no menosprecien tu juventud, but to not be tú despised, tienes que ser ejemplo a los you creyentes need to be an example en palabra in word y en conducta. and in the way you Por conduct eso es que hay yourself. muchos jóvenes There's a lot of youth que no pueden prosperar y that crecer don't prosper porque and no grow son ejemplo en la palabra ni en la because they are conducta. not an example in word and in conduct. Muchas veces nosotros Many times we agarramos lo que impacta de la palabra, get what is good of the pero word, no buscamos el contexto de la but we escritura. don't seek the context. Como por ejemplo el día del Pentecostés. For example, the day of Dice Pentecost, la escritura en el día de Pentecostés Scripture says que vino lenguas repentinas, that tongues vinieron lenguas de fuego tongues of y fire, todos hablaban diferentes lenguas and everyone spoke y different, todos eran llenos del poder del Espíritu and Santo. everyone was filled with the Y power, vino un viento recio And que there- sopló en la casa. and there was a loud wind. Todos agarramos el viento recio We all get the y wind, todo and hablamos en everyone the lengua. tongues. Pero la escritura dice But the Scripture que says antes de que sucediera that before that happened, el derramamiento del Pentecostés, the falling of the Pentecost, todos estaban unánimes everyone was all y together en armonía. and in harmony.
Todos quieren las lenguas de fuego, Everyone wants the tongues pero of no fire, quieren saludar a su hermano que está a la par. but they don't want to welcome the one next No to quieren them. tener comunión con los que viven, con los que están They juntos. don't want to have communion with Se those están around them. peleando con el vecino, They're fighting con el hermano, with the con brother, el papá, con la with the mamá. dad. Se están peleando, pero quieren hablar en lengua. En la They're iglesia fighting. hablan en lengua. Pero allá afuera tienen But más outside, pleito que otra cosa. they fight among each other. ¿Qué es eso, mi hermano? What is that? Entonces nosotros Us, queremos we want el resultado, the result, pero no queremos el proceso. but we don't want the process. ¿Sí o no? Entonces los hermanos, mi amado hermano, The brothers estaban un poco asustados were a bit worried por los sueños de José. because of the dreams. Un muchacho de 17 años A man of 17 teniendo sueños. having dreams. Porque en la juventud Because in the young life, se tiene que soñar mucho. there needs to be dreams. Se tiene que tener There visiones. needs to be a Se vision. tiene que creer. There needs to believe. Hay gente There's people que cuando tiene 60 años that when they have es 60, que están soñando para hacer algo. they become to believe. Cuando desaprovecharon toda su juventud, But they didn't take advantage, perdiendo el tiempo, losing their time, viendo Netflix, looking at Netflix, jugando caricatura, playing games, jugando juegos, playing video games, haciendo cosas que no tienen que hacer, doing things that they're not supposed que to. no te ayuda para nada. That doesn't help you in anything. Dios mío, bendito. Jehová es grande. God is great. José es un ejemplo importante Joseph is a great example para la juventud, for the youth. para que aprenda So you learn a cómo José caminaba. how Joseph walked. Escucha esto, Andy. José, Joseph, número uno, number one, estaba dirigiendo was guiding ovejas. sheep. Era un trabajo complicado, It was a very porque dice la dangerous. escritura Scripture says que cuando David era pastor, when David was a se pastor, enfrentaba contra osos y leones he went against lions y tenía que defender la oveja. and he had to defend the sheep. O sea que ser pastor Being a no pastor es fácil. is not very easy. Mi amado hermano, My brother and sister, ser pastor es difícil. being pastor is not Pero easy. José tenía 17 años But Joseph was y lo estaban 17 encaminando a ese camino. and he was being guided there. El muchacho That man con 17 años with 17 years old, enseñándole responsabilidad. being shown José responsibility. es un ejemplo muy importante para la juventud, A very great example para for que the youth. entiendan que en la juventud se puede tener sueños, That in the youth you can dream. para que entiendan que en la juventud In the se youth. puede, mi amado hermano, obtener los principios de la Biblia, You can obtain the para que principles. entiendan que en la juventud In the youth se puede tener una estructura you can have a de lo que Dios mindset quiere hacer con uno. of what God wants to do with you. Aquí en Estados Unidos hay un problema, pregúnteme cuál. Here in the United States we have a problem. Pregúnteme cuál es el problema. Ask me, what is it? Los muchachos, The people, ¿a los cuántos años se gradúan de la high school? 22? De la high school, Oh, high school, sorry, 18. a los 18. A los 18 años, 18. los muchachos se gradúan de la high school. They graduate high school. Pero 2 meses antes de que se gradúen, But 2 months before tú that, le preguntas qué quieren hacer. you ask them what do they want to Ellos do, no saben qué hacer. and they don't know what they want to do. No sé. No sé, wow. No tienen ni la menor idea. They have no idea. José a los 17 años estaba soñando. And Joseph at 17 was already dreaming. Por lo menos los papás digan amén. At least the parents say amen. José es un ejemplo importante para la juventud. Joseph was a very good example for the youth. No es que ¿qué voy a hacer yo? No, tú tienes tiempo para poder hacer You algo. have time to do something. Hay muchos jóvenes There's a lot of youth desperdiciando su tiempo. wasting their time. Mis amados hermanos, My brothers and sisters, esto fue rápido. this was very fast. Escuche esto. Hear this. Antes de entrar a eso, déjeme compartirle. Let me share to you. Tuvo otro segundo sueño. He had a second dream. Y en el segundo sueño, And in the second dream, José estaba soñando he had dreamt que la luna y el sol that the moon and y the 11 sun estrellas and 11 stars estaban ahí were around there en ese sueño, in that dream, postrándose. bowing. Entonces, su papá lo reprende So his father rebuked y le him. dice, ¿qué sueño es eso? And he said, what dream is ¿O qué that? sueño es ese que tú tuviste? Or what type of dream? Pero su papá no tenía celo, But his dad mas was sus hermanos jealous, sí. but his brothers were. Pero lo reprendió But he rebuked them porque estaba teniendo un sueño un poquito raro, because he was having a very weird dream. pero no tenía celo el padre, But his father was not porque los jealous padres al final del día because the parents tienen que estar agradecidos, have to be thankful, o esa es la mentalidad que tiene que tener todo padre, or the mentality they should de que un have, día sus hijos lleguen más allá donde ellos no han llegado. that one day the parents were Si un surpassed. padre quiere If the parent wants
que sus hijos queden igual que ellos that his children o stay peor que ellos, or worse than them. ese no es buen padre. It's not a good father. Un padre siempre va a querer A parent que su hijo llegue más will lejos. always want the child to reach further. Entonces, el padre lo reprende, So the father rebukes him, pero no le dice qué es lo que tú te pasa, qué es lo que tú tienes. but doesn't say what's wrong with Solo him. lo reprende. He just rebukes him. Porque el padre sabe Because the father que tiene knows que entrar en un proceso that there needs to be a process de crecimiento of growth para poder llegar to be able al to reach sueño que él está teniendo. the dream that he has. Mientras que los hermanos While the brothers están celosos are jealous porque ellos quieren tener because they want lo to que Dios le have está revelando a José. what God is revealing to Joseph. Dile a tu vecino, Tell tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Tell Dile. your neighbor, I have my thing, you have your own thing. Yo no miro, dile, tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. You have your own and I have my own. Dios me dio algo a mí, Dios te entregó algo a ti. God gave me something. No te God pongas gave you. celoso, dile. Don't get jealous. Si a ti te tienen calentando banca, If they're over there heating the seats, o si tú estás sentado más tiempo, or if you're sitting down, es porque el proceso no lo terminaste. it's because the process is not done. Es porque el proceso que tú tenías que haber The terminado, process you had to finish, solo lo empezaste you only began, y le tuviste miedo. and you were afraid. Y por eso vives sentado tras sentado. And that's why you're Sentado sitting tras down. sentado. Y esa es la rutina que tiene mucha gente. And that's the routine that a lot of us have. Pasan sentados mucho tiempo. We stay sitting down. Entonces, hubieron dos sueños aquí. And there was two dreams, Hubieron dos cosas que este muchacho tuvo. two things this man had, Dos cosas que José tuvo, mi that amado Joseph hermano, had, que rompieron un esquema muy fuerte en la familia. that broke a scheme that Más was que in the todo para family. los hermanos. More to the brothers, Más que todo para ellos. more to them. Los hermanos tenían mucho celo. The brothers were very jealous. Tenían mucha envidia. They were very envious. Los hermanos no querían They didn't want anything que eso le sucediera a José. to happen to Joseph. Los hermanos no querían, mi amado hermano, They didn't want lo que estaban escuchando. they were hearing. No querían que José permaneciera teniendo victoria. They didn't want Joseph to be Pero victorious. Dios había escogido a José. But God had chosen Dios lo había Joseph. escogido para cosas God grandes. had chosen him. Dios lo había escogido para cosas He had sobrenaturales. chosen him for great things. Sin temor a equivocarme, y si me equivoco me perdona. Without being afraid. Pero creo que José, I think Joseph, a la edad que fue llamado al palacio, at the age he was called, tenía como 30 años. he was around 30. O sea que para que José For Joseph llegara al palacio to reach the palace y empezar a funcionar en lo que Dios lo había llamado, and to start working in the tuvo que calling, esperar un proceso de 13 años. he had to wait 13 years. Y hay gente, mi amado hermano, And there's people que solo le dicen la palabra: that they give him the word. tú eres profeta. You are a prophet. Y empiezan a creerse profeta. And they begin to believe they are a prophet. Mi amado hermano, My brother and sister, Cristo Christ, duró he ¿cuántos was, años how many years? para que empezara el ministerio? So that the ministry could start. ¿Cuántos años? How many? 30 años. 30 years. Y así sucesivamente. Métase a la historia a leer eso. Read the story. Métase a la escritura y usted se va a dar cuenta. Read the scripture. ¿Cuántos años esperó Moisés? How many years did Moses wait? Déjeme decirle algo. Let me say something. Entre el proceso es más largo, While the process is más te long, pueden entregar. more you can receive. Mis amados hermanos, My brothers and sisters, estos dos sueños que José tuvo these two dreams marcó algo en la familia. marked something in the family. Pero la familia But the o family los hermanos or the brothers no sabían lo que venía. did not know what was coming. Dios sí sabía lo que venía. And God did know. Ahora sí, déjeme leerle Let me read to you unos versículos. a few verses. En Génesis 37, Genesis 37, verso 25 dice así la escritura. verse 25. Y se sentaron a comer pan As they sat down to eat, y alzando los ojos, they looked up miraron he aquí una compañía de ismaelitas and they saw Ishmaelites que venían de Galaad y coming from sus Gilead. camellos traían aromas, Their camels were loaded with spices, bálsamo y mirra, balm and myrrh, e iban a llevarlo a Egipto. and they were on their way down to Egypt. Entonces Judá dijo a sus hermanos: So Judah said to his brothers, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano what will we gain if we kill our brother y encubramos su muerte? and cover up his blood? Venid y vendámosle a los ismaelitas Come, let's sell him to the Ishmaelites y no sea nuestra mano sobre él, and not lay our hands on him. porque él es nuestro hermano, After all, he is our brother, nuestra propia carne. our own flesh and blood. Y sus hermanos convivieron con él, And his brothers agreed, o convinieron con él, or they were in agreement, o estuvieron de acuerdo con él. or they said yes.
Y cuando pasaban los madianitas, So when the Midianites came by, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna his brothers pulled Joseph up out of the y cistern le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas and sold him for 20 shekels to the Ishmaelites, por 20 piezas de plata for 20 shekels of silver, y llevaron a José a Egipto. and took him to Egypt. Escucha esto. Hear this out. Sus hermanos His brothers lo vendieron, sold him, pero antes de que lo vendieran y lo esclavizaron, but before being sold, dice la escritura que lo habían metido en una cisterna, Scripture says he was in a cistern. en un hoyo que estaba hecho a profundidades de la tierra. He was in a very deep hole, Y gracias a Dios and thankfully to que God dentro de ese hoyo that inside that no hole había agua, there was no no water, había nada, there was nothing, estaba vacío. it was empty. Pero si ese hoyo hubiera tenido algo, But if it were something, posiblemente José hubiera muerto ahí. he could have possibly O died. no sabemos cuántos raspones tuvo Or we don't know o what cuántas heridas le provocó esa caída. or how many injuries. Porque hay gente que te va a empujar, mi amado hermano, There's people that will push you. que te va a doler, They will hurt, pero te está empujando a tu destino profético. but they're pushing you to your Tú tienes que prophetic. entender eso, mi amado hermano. You need to understand Los hermanos, the brothers, la propia the familia, family lo metieron a una cisterna. were inside a cistern. Y estando a punto de deshacerse de ellos, And to get rid of him, Dios usa la vida de Judá God uses para Judah que no lo mataran. so they don't kill him. Y les dice a los And he hermanos, tells the brothers, no hagamos tal daño, let's not do it. no provoquemos ese problema, Let's not do it on porque ourselves. tú sabes que lo que nosotros hagamos, You know what we do. tarde o temprano nos lo van a contar. Sooner or later, it will be done to us. Nuestra mano Our hands van a estar manchadas de sangre will be covered y in de una blood, sangre inocente, and an innocent de blood una sangre de nuestro propio hermano. of a blood of our own brother. Entonces no lo matemos, So let's not kill mejor him. vendámoslos a los ismaelitas, Let's sell him. mejor vendámoslos ahí. Let's sell him to Y them. escuche esto, mi amado hermano. And hear this. Por eso cuando Agar When Hagar dejó solo a Ismael leaves Ishmael, para que muriera, Dios le dio vida. God gives them life. Porque Dios sabía Because God que knew iba a usar la descendencia de that Ismael he would use it para rescatar a José. to rescue Joseph. Porque Agar en un momento dado, Because Hagar in a given cuando moment, mira que el agua se está acabando when the water is running y out que está metida en el desierto, and is in the desert, dice, yo voy a dejar a Ismael aquí tirado she says, I will leave y me Ismael voy a ir porque no quiero ver que el niño muera. and I will leave. I don't want to see him Y die. dice la palabra de Dios, And the word says, dice la escritura, Scripture, que Dios escuchó God heard el llorido de Ismael. the cry of Ismael. Por eso es que Dios, That is why God, el plan de Dios or the plan of es God, perfecto, is perfect, aunque tú no lo entiendas. even if you don't understand. El plan de Dios The plan of God es tan perfecto, is so perfect, aunque no lo entendamos. even if you don't understand it. En la historia In the story del nacimiento de Ismael of the birth of y Ismael de Isaac, and Isaac, se cometió algo que no se tenía que cometer. there is an error, Pero Dios dijo, but God said, no te preocupes, don't worry. que de Ismael haré una nación grande también. From Ismael, I will make a great nation. Escucha eso. Pero Dios todo tenía preparado, But God had everything planned out, porque años más adelante because years later, iba a usar a los ismaelitas he would use the Ishmaelites, para salvar a José save Joseph y llevarlo a una tierra desconocida to an unknown land donde iba a cumplir el propósito where he would por fulfill el cual José había venido a la tierra. his purpose. Oiga, está fuerte eso. Mis amados hermanos, My brothers and sisters, yo no sé qué es lo que te está pasando a ti, I don't know what's qué es happening lo que to tú tienes, you or what you have, pero el plan de Dios es but the perfecto. plan of God is perfect. Dios tiene a un ismaelita preparado para salvarte, God has an para Ishmael defenderte, to defend you, para rescatarte de la mano de los celosos. to save you. Porque celosos van a haber siempre. Jealous people there will be, Gente siempre va a haber. or people there will always Una de las críticas más principales be. A critic that's always que he there tenido como that persona I've had es que dicen, is they say, ¿y qué me va a enseñar ese what will joven? he teach me? ¿Y qué me va a enseñar ese pastor What joven? will he teach me? No te preocupes, mi amada, Don't worry, my brothers and sisters. que Jehová se encarga de todo. Let God take care of it. Sí. He escuchado eso muchas veces. I've heard that many times. Lo he escuchado tantas veces que ya me da igual. I've heard it so many that I don't care anymore. Sí, mi amada. Lo he visto. Porque la gente Because the people está acostumbrado are used a pastores to pastors con 50,000 canas, with many con una hairs, panza grandota. with a very big belly. Y sí, están acostumbrados. Oye, mira, así es el pastor. Like, that's the pastor. Oh, sí. Miran la gente, oh, ese. Y dicen, oye, ¿qué pasó aquí? What happened here? No, aquí en la iglesia ha pasado eso. In this church it happened. No, no. Oh, él es el pastor. ¿Y qué pasó aquí? Así que, ¿cómo es posible que este How sea is it pastor? possible that he's a pastor? ¿Cómo es posible? How is it possible?
Entonces la juventud es menospreciada muchas The youth veces. is very Está bien, no despised. importa. Pero Dios da la sabiduría, But God gives the wisdom. ¿sí o no? Yes or no? Entonces no importa It does not matter lo que te hagan what they do o lo que hagan, or what you do. Dios tiene preparado un ismaelita. God has an Ishmaelite. Dios le mantuvo con vida a un Ismael God gifted them with life para salvar a un José. to save a Joseph. La descendencia, siga la línea, mi amada hermana. The descendants. ¿Cómo es el Dios de quién? The God of who? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dios de quién? The God of who? De Abraham, Of Abraham, de Isaac y Isaac. de quién? ¿Y de quién? and who? ¿Y quién es el padre de José? And who's the father? Donde se establecieron las 12 tribus de Where the Israel. 12 tribes were established. Dios no usó a Isaac God didn't use Isaac para salvar las tribus, to save the tribes. usó a Ismael, He used Ishmael, la descendencia de los ismaelitas. the descendants of them. Lo vendieron a los ismaelitas They sold him to the y Ishmaelites lo llevaron a Egipto, and they took lo to Egypt. esclavizaron. Escucha esto, mi padre. Hear this out. En el verso 37, In verse 37, tú puedes leer casi en completo la vida de José, you can read the whole de story las cosas que le sucedieron. of everything that happened. Vete a tu casa y lee todo Génesis 37. Here Genesis Y tú 37, vas a ver todo lo que le pasó a José. Y de ahí en and adelante you will see everything that happened to tú him. te vas al 38 y ahí vas buscando hasta que encuentres la continuidad de la vida de José. You can see the continuity of Joseph's life. Pero José But Joseph lo vendieron y lo llevaron a Egipto. to Egypt, Y estando ahí, and being there, los ismaelitas lo vuelven a the vender Ishmaelites sell him a otro hombre. to a different man. ¿A quién lo vendieron? And who did they sell him to? ¿A quién? A Potifar. To the Pharaoh. Y empezó a servir en esa casa. And he began to serve in the Empezó a house. servir. He began to serve Porque José, because Joseph, desde los 17 años, from 17, está sirviendo. was always serving. Y está sirviendo bien a Dios. And he's serving well. Y está sirviendo como tiene que And servir. he's serving the way he should. Porque dice la Escritura Scripture says que José, that Joseph, cuando servía o cuando cuidaba las ovejas de su padre, when he would take care of the sheep, él llevaba información de sus hermanos he would take a su information papá. to his father. Estaba haciendo un servicio especial. He was doing a special service. José estaba obedeciendo a su padre. He was obeying his father. Entonces José, donde quiera que iba, So wherever Joseph él estaba went, sirviendo. he was serving. Cuando llegó a la casa de Potifar, When he was at the Pharaoh's él house, empezó a servir. he began to serve. Y le fue tan bien ahí, And it was so porque well dice la Escritura Scripture que says Jehová estaba con él, that God was with him. que Dios estaba con él. That God was with him. José está en la cisterna, He's in those pero systems, Jehová está con él. but God is there. A José lo venden a los ismaelitas, Joseph is sold, pero Jehová también va con él. but God is with him. José camina todo el desierto, Joseph walks the desert. llega a Egipto, He walks to Egypt, pero Jehová llega a Egipto también. but God is in Egypt as well. A José lo venden a la casa de Potifar, They sell him to Pharaoh. pero Jehová entra a la casa de Potifar también. God is in the house of Pharaoh. Oiga, amado hermano, usted tiene que entender You need to understand que los procesos son reales processes are y real que las cosas van a pasar en nuestra vida and things will porque happen estamos en este ámbito terrenal. because we are in this world. No se puede limitar esto, mi amado You hermano. can't avoid that. Puede ser que sucedan cosas porque nosotros nos descuidamos, Things may happen by our fault, pero siempre va a haber persecución but there will always be problems sobre los humanos, over the humans, sobre los hijos de Dios. over the sons of God. Pero lo importante de todo eso But the important es de que Jehová esté con nosotros. is that God is with us. Si Dios contigo, If God si is Jehová with con you, nosotros, if God is ¿quién with contra you, nosotros? who can Dice be la against you? Escritura de mi amado hermano. Lo que nosotros tenemos que entender What we need to understand es que Dios esté con is nosotros. that God is with us. No importa si tú estás en el desierto, Doesn't matter if you're in the que desert, Dios esté contigo. let God be with you. Porque cuando Isaac llega al desierto When he reaches the desert y empieza a abrir los pozos and opens the que un cistern día habían cerrado, los pozos que había abierto su padre, that his father had opened, y empieza a abrirlo, and he begins to open, empieza otra vez a producir los pozos. it begins to produce once more. Y Jehová estaba con él. And God was with him. Lo importante de esto, mi amado hermano, The important thing about that, no es tanto el lugar donde tú estés procesado, it's not where you are processed, sino es que Dios esté contigo. but that God is with you. Porque cuando meten a este
muchacho, when this man is taken there, a este hombre que estaba sirviendo a Dios at this young man serving en, God en otra ciudad, in a different place, en Babilonia, in Babylon, cuando lo meten con los leones, when they're put in the Jehová estaba lions, con él. God is with them. Cuando meten a aquellos jóvenes When they get the youth en el horno de fuego, in the fire, Jehová estaba con ellos. O God was with them. sea, a lo que a ti te tiene que preocupar What you need to be worried, no es lo que tú estás pasando, not is what you're going es through, que Dios esté but contigo, that God is with you. es que Dios esté con nosotros, That God is with you. porque los procesos siempre vamos a tener, Problems there will always be. preocupaciones vamos a tener, Worries there will pero lo always be. importante es que Dios esté. But let God be Y with si you. Dios está, mi amado hermano, And if God is there, que se levante quien se levante, let things happen. que hagan lo que haga, Let things happen. Dios tarde o temprano God va a dar la sooner or later victoria, va a entregar la victoria, will give the victory. va a entregar la victoria. We'll give the victory. Yo no sé si usted está captando, I'm not sure if you're pero understanding. José, a donde él se movía, But where he was at, Jehová se movía con él. God would be with him. Donde él llegaba, Where he Jehová would- estaba ahí. Where he would be, Porque God would cuando él llega a la casa de Potifar, be. When he reaches Pharaoh's house, dice la escritura Scripture says que todo lo que él tocaba that everything he touched prosperaba. was blessed. Déjeme hacer algo por fe y profético. Let me do something by faith. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, manda unos cuantos José a esta iglesia. send a few Joseph. Que todo lo que toquen prospere, porque hay gente que lo Everything que they toca touch lo arruina. prospers. Hay gente que llega a la iglesia y lo que toca lo daña. Le da la escoba a la quiebra. Necesitamos gente como José, We need people like que Joseph. todo lo que toque prospere Everything they touch is blessed. y que Dios esté con ellos. And that God is with them. Mire, mi amado hermano, Look, my brother and sister, hay muchas cosas que pasan en la vida there's many things that happen. y muchos ministerios son muy estrictos y un día me gustaría ser así a mí, pero que Dios nos ayude. Pero mi amado hermano, escuche esto. But hear this out. En el libro de los Hechos In the book of Acts, dice la escritura Scripture says que los griegos that the Greeks se alteraron un poco were very, y dijeron: oye Pedro, they said, Peter, estás descuidando las viudas, you're letting go of the widow. estás descuidando esto y esto y esto y esto. Y Pedro dice: oye, mira, tranquilo, espérate, vamos a hacer algo. And Peter says, hold up. Nosotros tenemos que encargarnos en la oración We need to worry about prayer y en la palabra. and in the word. Ahora busquen hombres Now seek for men para que sirvan la mesa. that will serve in the table. Ahora, lo impresionante The impressive que thing todavía yo cuando lo pienso, lo medito, that when I think about es it, que los que estaban sirviendo la mesa, the ones who were serving, una de las características que tenían que tener one of the characteristics es ser lleno del Espíritu Santo. is to be filled with the Spirit of God. Entonces hay gente que está llena más de celo y está There's people sirviendo. filled with jealousy. Escucha eso. Tenemos que aprender eso. Todos los que servimos Everyone that serves en el área de la iglesia, in the area of the si church, algo te está afectando, if something's affecting you, tienes que solucionarlo. you need to create a solution. Porque no puedes servir así. You can't serve that way. Las características que dice la Biblia, The Bible que debería says tener un servidor, that there needs to be a tiene que servant tener una mente limpia, has to have a un clean corazón heart, sano, a healed heart, nada de celo por nada aquí ni nada. no jealousy. Nada, mi madre, hermano. Más las hermanas que se enojan hasta por el agua. ¿No? ¿Qué está More the pasando? sisters. Si a una hermana le queda mejor el pelo, a ti, ¿qué te da? No, pues la gente se altera, mi amor. People get very, O sea, hay que llevarnos you bien. need to be very well with each other. Cuando nosotros estemos en comunión When we're in y harmony en armonía and in y harmony en unidad, and in unison, viene un derramamiento para todos nosotros. there comes a falling of the God Para usted, para su casa, para su familia. for you in your house. Eso es verdad, mi amada. Hay cosas que no suceden en las casas There's things that don't happen porque hay más pleitos que una pelea de Canelo. because there's more discussions than a Canelo fight. Yo no conozco mucho el boxeo, pero I don't know many fights, están peleándose más que... but they're fighting more than them. ¿Qué espíritu va a haber ahí, mi amor? What spirit will there be there? La persona que se altere, The person, le doy un consejo. I give you an advice. Vaya a boxear a otro lado, mi amor. Go box somewhere else. Va, métase al carro, haga algo, no sé. Go inside the Métase a car. bañar con agua fría, algo, veo. Go take a shower. Para que la bendición de Jehová no sea parte de la casa. So that the blessing of God may not Es fall una away. verdad, mi amado hermano. Entonces necesitamos aprender todos estos detalles, We need to learn todas estas cosas que están pasando. all these details. José, mi amado hermano, Joseph, a donde él llegaba, where he would lo go, que tocaba prosperaba. everything he touched was blessed. Él tocaba aquí, prosperaba. Él He would tocaba touch aquí, anything, prosperaba. it Todo. will be blessed.
Y fue tan fuerte, mire, y era tan rápido lo que pasaba And it was so quick que Potifar dijo, no, hay que encargarlo. that Pharaoh said, let him be in Hay charge. que ponerlo de encargado. Let it be the one in charge. Hay que ponerlo de líder. Let him be the leader. Él trae pinta de ser líder. He has characteristics. Porque todo lo que toca prospera. Everything that he touches is No blessed. tiene celo. He has no jealousy. No tiene envidia. He has no envy. No le preocupa quién crece o quién no He crece. doesn't worry. Oye, tiene buen corazón. He has a nice Vamos a heart. ver qué hacemos con él. Let's see what he can do. Potifar le dijo, Pharaoh said, te encargo de toda la casa. you are in charge of the whole house. Lo único que tú no puedes tocar The only thing you cannot touch es mi mujer, dijo. is my wife. La Biblia lo dice, mi The amado. Bible says it. La escritura habla claro eso, léalo. Scripture says it. Entonces José era el encargado de todo, mi amado. And Joseph was in Y esa charge. casa prosperaba, prosperaba, prosperaba. And the house Estaba was blessed. creciendo. ¿Sí me entienden o no? You understand? Porque José estaba sirviendo con un corazón recto Because Joseph was y con un serving corazón puro, with a good heart. con un corazón sin envidia, With sin the- hipocresía Without y con un hypocrisy. corazón con buenas intenciones. And with good intentions. Porque cuando la mujer Because when the de woman Potifar of Pharaoh se dio cuenta finds out de que todo lo que José tocaba prosperaba, that everything he touched was le blessed, dijo, José, tócame a mí. he said, why don't you touch me? La mujer no había podido tener a luz, creo. No había podido quedar embarazada. The woman had not been able to give birth. Pero José, But Joseph, como un hombre de Dios as a man of God y como responsable and responsible de la área donde él estaba, of the area he was at, salió huyendo he flew. y no cayó en lo que le levantaron un falso testimonio And he después. didn't fall in the false testimony they gave about him. José fue limpio y fue recto He was righteous hasta donde Dios lo llevó. to where God took him. Nunca adoró a otros dioses. He never worshipped other Nunca gods. le sirvió a los dioses de Egipto. He never served the gods Nunca of Egypt adoró a otras cosas. or other things. Siempre fue obediente a lo que le decían. He was obedient. Y ese es el problema de mucha gente, And that's the problem. que son más desobedientes que no sé qué, mi amada. That they're disobedient. No obedecen las cosas. They don't obey. Hay un problema que tiene la gente. There's a problem, Y ahorita me estoy recordando y se lo voy a decir. and I will tell you. Que le cuentan todo They say everything a las personas equivocadas. to the wrong people. Porque José Because Joseph tenía que contarle su sueño had to tell his dreams solo a su padre, only to his father, no a sus hermanos. not to his brothers. Cuando José le cuenta los sueños When Joseph a, says a sus hermanos, the dream to their brothers, las cosas cambiaron. everything changes. Porque le está contando sueños a gente inmadura. Because he's telling to people immature, Le está contando los sueños a gente irresponsable. sharing to people that are not Hay responsible. cosas que tú no le tienes que decir ni People a that nadie, mi you amado. don't need to share to anyone. Escuchen esto. Hay cosas que uno como esposo no se lo tiene que decir a la esposa. People, as a husband, you don't need to share everything Y to your así wife, sucesivamente. and so forth. Siempre y cuando con respeto, ¿verdad? With respect, of course. Pero hay gente, mi amado hermano, que cometen el error que cometió José. But there's people that will make Que the le same cuentan error sus sueños a todo mundo. Tell the dreams to Y le everyone. cuentan sus problemas a todo mundo. and their problems to everyone. Pero se lo tienen que contar a su padre. But he needed to only share it to his Y es lo father. último que hacen. And that's the last thing he does. Entonces tenemos que aprender We need to learn de la vida de José. of the life of Joseph, Cómo él caminó. how he walked, Todo lo que le hicieron. everything that was done, Todo lo que él pasó. everything that happened, Todo lo que sucedió. everything that Y occurred. yo creo que usted sabe eso. And I know you Que know después de estar en la casa de Potifar, that after being in a Pharaoh's José lo house, metieron en la cárcel. he was put in jail. Porque lo acusaron. He was accused, La mujer lo acusó de Or que the- la había tocado. or the woman accused Cuando la him, escritura enseña que no fue así. when the scripture shows it Cuando was la not like escritura that. nos enseña que eso no fue real. When the scripture shows Y it lo was not metieron a true, la cárcel. and he was put Y in estando jail, en la cárcel también prosperó. and he was blessed Y in jail. después de la cárcel lo llaman al palacio. And after jail, he was taken Y to the después de palace. estar en el palacio empezó a caminar. He began to walk. Empezó a interpretar los He sueños. began to interpret the Y dreams. interpretó un sueño muy profundo. And he interpreted Y one interpretó aquel sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas. of the 7 cows. Y mi amado hermano, y no solo interpretó el sueño. He did not only interpret it, Porque ese es otro problema de la gente. that's another problem. Que hay gente que interpreta sueños pero no te dan la solución. They interpret it, but there's Toda no solution. persona que interpreta sueños Every person that te tiene que dar la interprets solución. has to give you a solution. José interpretó los sueños, He interpreted, pero le dio la solución. but gave him a solution. Y le dijo, hay que hacer esto, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. And told him, you need to do Y, this. y Faraón dijo, ¿qué hombre más sabio como tú? No hay And Pharaoh nadie said, what a wise que man. pueda hacer esto. No one can do Y it. lo hizo jefe de Egipto. And he became the Le boss dijo, of Egypt. José, He said, Joseph, sobre toda la tierra, over every tú earth, serás mayor que yo. you will be greater. Lo único o la única forma The only way donde yo voy a ser mayor que tú where I will be greater es en el trono, is in es aquí, the throne, es en la silla. is in the seat.
Pero de ahí para adelante. But from there on forward, Por eso, mi amado hermano, después lo presentaron. that's why they present ¿Usted ha him. leído la Biblia, sí o no? You read ¿Ha the leído la Bible. historia? Lo presentaron, todo el mundo conoció. Every Y para world. que se tomara una decisión, iban con José, no con Faraón. And they would go to Joseph, not Porque Pharaoh, José era el encargado de todo eso. because Joseph was in Y charge. empezó José a cultivar lo que tenía que cultivar todo el pueblo de Egipto. And he began to cultivate. Y empezaron a guardar todos los alimentos, todo. They began to store Para all cuando food, vinieran los 7 años so that when the de 7 years escasez, arrived, the famine, cuando vinieran los tiempos difíciles, when the hard time, cuando vinieran los tiempos complicados. when the difficult time, Mi amado hermano, hay cosas que nosotros tenemos que prepararnos There's como things we need to hombres, prepare como for. humanos, como personas. as humans, Porque hay tiempos que van a ser difíciles. because there will be Hay difficult, tiempos que van a ser there complicados. will be hard moments, Hay que prepararnos. and we need to be prepared. José se preparó. Joseph prepared himself. Él no solo se preparó él, Not only he sino que prepared, preparó todo un país completo. but he prepared the whole nation of Egypt. Todo un montón de familias. A whole family Los prepararon was prepared para los 7 años de hambre. for the 7 years of famine. Los 7 años que iba a pasar toda la tierra. The 7 years No that solo would Egipto, rise. sino que toda la Not tierra. only Egypt, but every. Ahora vaya conmigo a Génesis 45 para terminar. Genesis 45. Génesis 45, ¿lo tiene listo? Genesis Dice así la 45. escritura en el versículo 1. No podía ya José And Joseph could no longer contenerse delante de todos control himself los que estaban al lado suyo. before all his attendants. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. And he cried out, have everyone leave my presence. Y no quedó nadie con él. So there was no one with Joseph. Al darse a conocer José a sus hermanos. So he made himself known to his brothers. Para este momento, By this time, José ya había tenido varios encuentros con sus hermanos. Joseph had encounters. Los hermanos ya habían llegado, His brothers had habían arrived. comprado alimento. They had bought food. Ellos no reconocieron a José They didn't recognize him porque cuando vendieron a José tenía 17 años. because he was En este 17. tiempo José ya está adulto, ya está grande. And in this time, Joseph ¿Me was está already entendiendo o an no? adult. No lo habían conocido. They didn't Y recognize aparte him. que a José lo habían vestido de otra forma. And Joseph was Ya no dressed estaba differently. vestido igual. He wasn't dressed the No same. no lo reconocían. They didn't recognize him. José tenía la autoridad He had the que authority cuando vio a los hermanos por primera vez, that when he saw the brothers, decir agárrenlo he said, grab it y quítenle la cabeza. and take away their heads. Y el ejército de Egipto And the army of Egypt lo podía hacer. could do it. Bueno, José los pasó un poquito de sufrimiento. Joseph had made Lo himself metió a a la little bit. cárcel, mandó a traer a su hermano menor. He brought his younger brother. Y usted léalo en la casa. You Lea la can read the historia de story. José. Y dése cuenta que para este momento José ya había tenido eso. By this time, Joseph had already Ya había encountered tenido eso con ellos. all those experiences. Ya había hablado. Pero bueno, sigamos. Entonces José se presentó a sus hermanos. So Joseph went to his brothers. El verso 2 dice: entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. And he wept so loudly that the Egyptians heard him, and the Pharaoh did as well. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, And Joseph said, I am Joseph. vive aún mi padre. Is my father still living? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. But his brothers were not able to answer him because they were terrified of him. Entonces dijo José a sus hermanos: So Joseph said to his brothers, acercaos ahora a mí. come close to me. Y ellos se acercaron. And when they had done so, Y él dijo: he said, yo soy José, I am your brother, vuestro hermano, Joseph, el que vendiste. the para one you Egipto. sold in Egypt. Oh, Padre bendito. Dios es grande, ¿sí o no? God is great, amen. Verso 5 dice: Verse 5. ahora pues, no os entristezcáis, Do not be distressed, ni os pese de haberme vendido acá, for by selling me, porque para preservación de vida me envió Dios because it was to save lives that God sent me delante de vosotros. ahead of you. Mi amado hermano, escucha esto. Hear this out. José llora con sus hermanos. Joseph cries with his brothers, Y lo primero que José hace and the first thing he does es preguntar por su padre, is to ask for his father si su padre estaba vivo, if he was still alive, si su padre todavía tenía vida. if he had still had life in him. En el verso 4, In verse 4, José nos da a entender he gives us to que él understand no tenía nada en contra de ellos, he had nothing against his brothers, a pesar todo lo que había vivido. even through everything he had lived, Porque lo que José vivió because everything Joseph se lived descadenó desde que ellos empezaron a tener celos. began since the moment they were jealous. Todo el proceso de la vida de José All the process of Joseph lo comenzaron sus hermanos. began by his brothers. Todo el proceso All the process de la vida de José of the life of lo Joseph, comenzaron sus hermanos. his brothers started it.
Y tú en la iglesia nos llamamos hermanos, ¿sí o no? And in the church we call ourselves Pero también brothers. está la familia que son hermanos. But there's also family who are brothers. Entonces, uno o dos o cualquiera de esos hermanos te va a meter en un proceso One way or en algún another, momento. they will put you in a process. Pero no tenemos que tener nada en contra de ellos. But you can't hold that against. Porque años después Years later, tú vas a decir, you will say, eso que pasó that happened fue para bien. was for good. Por eso, mi amado hermano, That's why, my brother, nosotros como hijos de Dios, us as children, cualquier cosa que suceda, anything that happens, tenemos we need que aprender to learn a perdonar al instante. to forgive. Si no, no va a funcionar. If not, it won't work. José, Joseph, cuando tuvo enfrente a sus hermanos, when he had his brothers in front of him, él lloró con ellos. he Él cried. lloró. ¿Usted ha leído la Biblia, sí o no? You've read the Bible. Él lloró y se fue corriendo para que no lo vieran llorar. He cried and ran so they wouldn't see him. No, yo no le traje esa escritura, pero usted la puede buscar. I didn't bring that scripture, but you can read Normalmente it. cuando leo esa escritura siempre lloro. When I read it, I Porque cry. imagínese la carga que José tenía, Imagine the weight he todo had, el sufrimiento. all the suffering. Entonces José cuando llegó a Egipto, When Joseph lands at que Egypt, no creo que lo hayan tratado bien, pero cuando llegó a Egipto, when he lands at Egypt, ahí perdonó a sus hermanos. he forgave his brothers. Cuando llegó a la casa de Potifar, When he arrived at ahí Pharaoh's perdonó a house, sus hermanos. he forgave his brothers. Hay una película de José There is a movie of Joseph que cuando a él lo están sacando de la cisterna, él Yeah. le grita. where he screams. No está en la Biblia, pero él le grita. It's not in the Bible, but he No, screams. no hagan esto conmigo. Oiga, es fuerte eso, mi madre. Very strong. Pero en cada situación But in every que situation José vivía, that Joseph lived, pedía perdón he o perdonaba a sus hermanos. forgave his brothers. Porque ¿por qué le estoy hablando de eso? Why am I sharing this? Porque ningún hombre, ningún ser humano No human puede hacer lo que José hizo en este instante can do what Joseph did si no hubiera perdonado de antes. if he had never forgiven him. No, mi hermano, José tenía todo un ejército a su disposición Joseph had a whole army y available. borbandearlos, mi amado hermano. Y no solo a sus hermanos, sino que a toda la casa de Jacob, The whole house of Jacob, a toda lo que tenían, a toda la tribu, a todo lo que había, familia, the whole tribe, family. a todo. José tenía la autoridad, Joseph had the para poder authority hacerlo, to do it, pero él no lo hizo, but he never did it. porque cada proceso él Every iba process perdonando. he had forgiven. En cada situación él iba perdonando. In every situation, he Porque was si forgiving. él no perdonaba, If he had not forgiven, en este momento él hubiera explotado. in this moment, he might have Y exploded. hubiera, en vez de perdonarlo, And- y en vez de decirles a ellos en el verso 4, And instead of saying in verse 4, acérquense, come close, les hubiera dicho, Hubiera said- aléjense porque los voy a borbandear. get away. Les doy 5 minutos para que salgan corriendo. No, eso hubiera hecho José si él no hubiera perdonado. If he had not forgiven, Si él hubiera llegado a perdonar hasta ese instante, if he had forgiven in that las cosas moment, no hubieran sido así. things would have not been La the same. escritura hubiera sido diferente. Things would have been different. Puede ser que por el propósito de Dios By the purpose of hubiera God, terminado la historia igual, the story could con have bendición, finished with blessing, pero el proceso de perdón de José but the hubiera process sido of diferente. forgiving would have been different. No hubiera sido el mismo, It would have not been the porque same. José perdonaba en cada situación. Joseph was forgiving in every situation. Mi amado hermano, My brother and sister, prácticamente cuando usted lee estos versículos, when you read these verses, usted se da cuenta you find out que José los perdonó that Joseph o les forgave them, perdonó todo lo que le hicieron. or everything was already forgiven. Todo lo que sus hermanos le hicieron, Everything that was happened, José los perdonó, Joseph had forgiven them porque José les dijo, because he had told them, porque para preservación for the de vida me envió Dios for the saving of lives, God delante sent de vosotros. before you. O sea que José entendió el propósito, He had understood the purpose. entendió el llamado, He understood the call. entendió a lo que Dios lo había enviado. He understood the plan. José le dijo, si ustedes no hubieran hecho eso, He said, if you had never done that, yo no hubiera sido jefe de Egipto. I would have not been governor of Yo no Egypt. tuviera la potestad I would have not had the authority para poder hacer to do it, lo que estoy haciendo ahorita. do what I'm doing right now. Y José manda a traer a toda la familia. And Joseph brings the whole family. Faraón se da cuenta Pharaoh notices de que José tenía familia, that Joseph had a family, de todo lo que estaba pasando. of everything that was Y going on. José manda a traer toda la familia. He brings his whole Manda a family, traer a todo su padre, a su papá. his father. Es interesante. Mis amados hermanos, My brother and sister,
lea el pedazo de la historia Read the part in scripture de Jacob y José. of Jacob and Joseph. Es triste It's very sad porque Jacob estaba en sufrimiento. because Jacob was suffering. Él sentía He was feeling que él estaba vivo, that he was alive, pero estaba muerto but he was dead inside porque había perdido a su hijo, because he had lost his son, un hijo que él amaba mucho. a son that he loved a lot. Por eso cuando José When Joseph manda a pedir a Benjamín, asked for Benjamin, él no lo quiere dejar, he does not want to let him go porque Benjamín because Benjamin es el hermano de José, is the brother of de mamá y Joseph, papá, of father and mother, y son los hijos que Jacob tuvo en su vejez. and it's the sons that Entonces él no quería perder he didn't want to lose a Benjamín Benjamin, como había perdido a José. how he had lost Joseph. Este hombre estaba sufriendo, He was suffering, pero a sus hermanos no le importaba eso. but his brothers did not care. Es doloroso. It's very hard. Hay gente allá afuera que no tiene corazón, mi hermano, People that don't have hearts, que están haciendo cosas muy duras. that are doing very difficult things. Póngase sobre sus pies, mi amado hermano. Stand up on your feet. Escuche esto, mi amado hermano. Hear this out. El Señor The Lord motivó mi vida, motivated my mi life corazón, and my heart, mis ojos espirituales my spiritual eyes, a poder predicar este fin de semana to give a message this weekend acerca de la sanidad interior on healing o del perdón. or the forgiveness. El perdón The forgiveness es una arma muy poderosa is a very powerful para weapon tener éxito en esta tierra. to have success in life. Mis amados hermanos, escuche esto. My brothers and sisters, hear Hay this out. personas There is people que no han recibido su milagro that have not received por their falta miracle del perdón. because of a lack of forgiveness. Hay gente que están enfermos People that are sick y no han sido sanados and have not been healed por falta del perdón. because of a lack of forgiveness. Este fin de semana, desde ayer, This weekend from se yesterday, ha tratado del perdón. we've talked about this. Y Dios puso en mi corazón traerte dos historias. And God put my heart to La bring historia de this, Mesibofet, the story of el cual yesterday. él tuvo que perdonar a David He had to forgive David para poder entrar al palacio. to be able to enter the palace. Mesibofet era un hombre He was a man viviendo en un lugar llamado Lodebar, living in a place donde significa lugar de sufrimiento, that means place of suffering. donde significa lugar donde no hay visión. That means place of no vision. O sea, Mesibofet Mephibosheth estaba metido en un lugar was in a place por una persecución because of a que persecution había sido desatada that was let loose entre Saúl y David. between Saul and David. Entonces Mesibofet tenía todo So he had everything. para pensar He had everything to think de que la muerte de su abuelo that the death of his grandpa y la muerte de su papá and the death of his father había sido culpa de David. was because of David's fault. Incluso me atrevo a pensar And I can even think que Mesibofet en algún momento haber pensado that in a moment he y haber thought, dicho, cómo quisiera tener los pies bien how I wish to have the y no my feet tener esta well enfermedad and not be sick, para acabar con David, to be able to finish with David para que la guerra continuara. so that the war can continue. Pero las cosas Dios las tiene todas planeadas. But God has everything planned out. Y si Dios permitió And if God que permitted Mesibofet tuviera una enfermedad, that he was sick, estuviera lisiado, that he was in need, era porque eso it was because le iba a salvar la vida. that was going to save his life. Él tuvo que perdonar He had to forgive a David David para entrar al palacio. to enter the palace. José Joseph tuvo que perdonar a sus hermanos had to forgive his brothers para volver a unir a la familia, to be able to unite the para family, volver a unir la casa. to unite the Pero house. para que José But for Joseph, perdonara a sus hermanos, forgive his brothers, él tuvo que entender he needs to understand que lo que ellos habían hecho that what they did, no era para maldición, it was not for curse, sino que era para but it bendición. was for a blessing. Por eso es que la Escritura dice That's why Scripture says que todo lo que le acontece a los hijos de Dios everything that belongs ayuda para bien, works for well, aunque sea doloroso, even if it's hard, aunque sea triste, even if it's sad, aunque no se entienda. even if it's you don't understand. Pero va a llegar el tiempo But the time will o va a come, llegar el momento or the moment, donde las cosas van a ser más claras. where things will be clear. Así que esta noche, mi amado hermano, So in this night, vamos a hacer algo we're diferente. going to do something very different. Y si lo hacemos en 10 minutos está bien. And if we do it in 10 minutes, En it's all 15 no well. importa, no sé. 15 as well. Pero vamos a hacer algo diferente. Posiblemente tu familia no está aquí. Possibly your family may not Hay be, gente que tal vez su familia no está aquí. or your family does not come. Pero manden a traer a los niños porque
yo quiero que se reúnan entre familia. I want you to get with Y si your ustedes family. tienen que pedirse perdón, hay And que if, perdonar. and if you need to ask for forgiveness. Si aquí hay una persona If there's a person here que tú tienes que pedirle perdón, hay que hacerlo. Porque sin el perdón because if forgiveness, no hay avance. there is no Si back. José no perdona a sus hermanos, no hay If Joseph crecimiento. doesn't forgive, there is no growth. Si José, mi amado hermano, no los perdona a ellos, If Joseph doesn't forgive them, no se hubiera vivido esa bendición. that blessing would have not happened. Entonces nosotros necesitamos entender, mis We need amados to hermanos, understand que este fin de semana that this weekend hay que aprovecharlo. we need to take advantage. Porque cada vez Every que time Dios manda una palabra that God sends a word, es para algo claro y it's específico. for something clear. Porque muchos de ustedes, Many times, con muchos de or nosotros, many of us, como yo dije ayer, as I said, de esta noche en adelante from this night o forward, de este fin de semana en adelante or this weekend, va a haber un crecimiento fuerte. there needs to be a growth. Porque si con la falta de perdón With the lack of no hay forgiveness, crecimiento. there is no growth. Mi amado hermano, escucha esto. Dios, God Jehová, no te puede entregar algo en tus manos cannot give you si lo vas a something dañar. if you will hurt it. No lo puede, mi amor. No te lo va a entregar. Aunque tú grites, llores, brinques, lo que Even if hagas, you no te lo va a cry, entregar. Aunque tú hagas berrinche, dile, Jehová, aquí or you estoy. do many things, No te lo va a entregar. He won't give it to you. Porque ¿para qué Dios te lo va a entregar For why will God give it to you si le vas a hacer daño? if you will hurt it? Por eso es que los corazones tienen que ser sanos. That's why the hearts need to be La healed. mente tiene que estar The sana. minds need to be healed. Porque Dios examina la intención. God examines the Del corazón. intention of the heart. La intención examina a Dios. The intention that is what ¿Para qué God. tú quieres un ministerio? Why do you want a ministry? ¿Para qué tú quieres un llamado? Why do you want a calling? ¿Para qué tú quieres un buen trabajo? Why do you want a good job? No, porque hay gente que pide un buen trabajo People ask for a y good cuando job, Dios se lo da, and when God gives dejan it, de venir a la iglesia. they stop coming to church. Entonces Dios dice, este le doy un buen trabajo, So, va a dejar de venir a la iglesia, entonces no se lo da. so I won't give it to him. No se lo da. Es una verdad, no es que Dios sea malo, It's the truth. pero Dios mejor prefiere tenerte aquí But God prefers to have you con here un trabajo más o menos a with que the- te bendiga con un trabajo Then to y tú te bless apartes you. de él. Yo lo he visto So I've seen it. de que hay cosas que Dios quiere dársela a la gente, pero se pierden. There's people that God will give, but they will be lost. Entonces, mi amado hermano, el perdón, The la forgiveness, intención es muy the importante intention is very para important que Dios te bendiga, for God to bless you, para que Dios te suelte algo sobrenatural. for God to give you Que te something. lo diga, Dios mío, mira, con esto vamos a hacer esto y esto y esto. Y Dios, si Dios mira que eso es bueno, And if God sees that as well, te lo va a dar, He will give it to you. te lo va a soltar. He will let it go. Así que, mi amado hermano, My brother and sister, escuche esto. hear this out. Yo por fe By faith, estoy creyendo I am believing que después de este fin de semana, that after this a muchos de weekend, nosotros Dios nos va a dar crecimiento many of us, God will give en growth madurez, en sabiduría, In en wisdom. amor y en muchas cosas. and in many things, Que podamos comprendernos los unos con los otros. that we can Que understand, podamos entender eso. that we may understand that.